Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio al panel de hoy. Les damos gracias por la gentileza de atender este segundo día, tercer día si contamos el día de la ceremonia inaugural. Hoy tenemos un panel, abrimos el día con un panel que a mí me parece fundamental por todo lo que hemos venido diciendo desde el día de la ceremonia inaugural. Ya vimos que el secretario ejecutivo de OLADE nos mostró un poco la foto actual del estado de la generación y la demanda de los mercados en Latinoamérica. Y si hay algo que nosotros consideramos fundamental es tener seguridad energética a partir de generación con fuentes confiables. Y cuando hablamos de fuentes confiables, y lo hemos discutido en algún momento con nuestro moderador de este panel, que es presidente además del World Energy Council Panamá, Héctor Cotes, estamos hablando de fuentes que van desde las convencionales o tradicionales, térmicas, híbridas, mixtas, a toda la oferta que puede tener hoy día el mercado, tanto para sistemas integrados como para sistemas aislados, que me parece fundamental. Entonces, todos estos detalles los vamos a discutir hoy día en este panel, que es un panel de verdad muy importante. Quiero presentarles a nuestro moderador Héctor Cotes, presidente del World Energy Council WEC Panamá. Él es ingeniero industrial con 2 maestrías, una de INCAE Business School y otra de Nova Southeastern University de Florida. Actualmente es gerente general de Electron Investment S.A., empresa de generación de energía renovable con 86 megas de capacidad instalada. Anteriormente fue CFO del grupo Eleta y VP de operaciones en ProFuturo. También ocupó cargos directivos en el Canal de Panamá como coordinador de programas de capital, gerente de costos y de riesgos. Fue presidente de APEDE en la gestión 2017-2018 y ha sido miembro de su junta directiva. Actualmente es vicepresidente del Comité Nacional de INCAE para Panamá y en 2018 y 2019 Suma Magazine y Merco lo destacaron entre los 75 ejecutivos con mejor reputación profesional en Panamá. Héctor, te doy la bienvenida. Este es tu panel. Démosle un fuerte aplauso a Héctor, por favor. Gracias, buenos días. Gracias a todos por estar aquí temprano. Gracias Miguel, Rafa, Carolina, todo el equipo organizador por tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes de oferta de generación con fuentes confiables, ¿no? Entonces, a partir de las conversaciones vamos a ir recibiendo uno a uno los 4 panelistas que me honro en moderar, que van a ir pasando y cada uno con su visión, y después vamos a tener una serie de preguntas, por lo menos creo que nos alcanzará por lo menos una para cada uno en este proceso, ¿no? Efectivamente, como dice Miguel, siendo presidente del World Energy Council aquí en Panamá, me interesa que hablemos, cuando hablamos de fuentes confiables, veamos el trilema energético, que es parte de lo que nosotros vemos, es seguridad, accesibilidad y sostenibilidad cuando hablamos de energía. No solamente es el precio, a veces tenemos que ver es confiabilidad del sistema, tenemos que ver el acceso, cómo llega a los distintos puntos de todas las personas para que entonces podamos analizar bien las distintas alternativas, las distintas matrices, ¿no? En esa línea voy a empezar primero presentando a Esteban Barrientos, que es el CEO de Generadora Gatún. Él tiene más de 20 años de experiencia en energía, telecomunicaciones y consumo masivo en América Latina, especialista en desarrollo de negocios y transformación empresarial. Ha dirigido proyectos de energía, gas, telecomunicaciones, miembro de juntas directivas como Hidroteribe, Electrificadora Caldas, Quindio, Gases de Guajira, Metrogas, Prograsur, Transoriente, Aguas de Urabá, etcétera, etcétera. World Energy Council, donde también ha sido parte de mi directiva, líder en gestión y propósito de transformación digital. Esteban, el podio es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar aquí un viernes después de una rumba que entiendo que la chiva estuvo bastante intensa.
Y muchas gracias a todos, a Miguel, a Rafa, a Carolina, a todos por invitarnos. La verdad es un placer estar aquí. Vamos a presentar lo que es Generadora Gatún. Generadora Gatún es un proyecto que hoy es emblemático, que hemos tenido el privilegio de liderar con un gran equipo, de construir la planta más grande de Centroamérica y el Caribe en gas natural, y que tenemos el privilegio además de estar a punto de ponerla a funcionar en su totalidad. Este es un proyecto de 670 megavatios, la planta más grande que tenía Panamá antes de estar nosotros en funcionamiento era de 381 megas también a gas. Hemos hecho una inversión alrededor de 1.200 millones de dólares. El año pasado, el antepasado y el que sigue, llegamos a hacer el proyecto no solamente más grande de Panamá como inversión privada, sino el de mayor generación de empleo. Tenemos nosotros para poder desarrollar la planta tuvimos que hacer 3 proyectos en uno. Tuvimos la planta que es la que les estoy contando, que tiene 2 turbinas de gas, cada una 219 megavatios, una turbina de vapor de 232, pero además nos tocó, para poder facilitar y agilizar el proceso, hacer la línea de transmisión que pasará después al transmisor, que es ETESA, de alrededor de 16.5 kilómetros de distancia. Nosotros ahí salimos de la subestación Telfer, llegamos a la subestación Sabanitas, y además también por un tema supremamente importante, con lo que hablaba ahorita Héctor, que es el tema de la confiabilidad. Con AES hicimos todo el acompañamiento de la expansión de todas las facilidades de gas. Nosotros no podíamos solamente quedarnos con las facilidades que ya tenían, sino que lo que hicimos fue construir unas facilidades que fueran espejo, que permitieran que el país contara en algún momento con ambas infraestructuras para poder que las 2 plantas se pudieran atender sin ningún inconveniente. De esa misma terminal, de ese mismo tanque, se está atendiendo AES con una planta de 382 megavatios y nosotros con una planta de 670. Entonces era muy importante darle la confiabilidad al sistema de que tuviéramos redundancia en ese nodo. Otro tema en el que también ha sido muy importante y es el tema, y los hablaba ahorita, el tema de generación de empleo. Todos los que estamos aquí hemos desarrollado proyectos, saben la importancia no solamente de generar empleo, sino generar empleos de calidad, pero además de tratar de conseguir y tener la licencia social. Este ha sido un tema supremamente fundamental en el que hemos trabajado fuertemente en una zona como Colón. No sé si todos los que están acá están familiarizados con la zona, pero es una zona que tiene bastantes complejidades, muchos retos, y prácticamente de estos 3.500 trabajadores directos e indirectos llegamos a tener el 70% de la gente colonense. Eso es un mensaje espectacular, un mensaje supremamente potente, porque cuando los inversionistas extranjeros ven a Panamá como una posibilidad para hacer inversiones, para hacer proyectos de esta magnitud, pues Colón hoy tiene 3.500 personas capacitadas, formadas, que nosotros le hemos dedicado más de 4 años, más de 50.000 horas de formación, que hoy cuenta el sistema para poder desarrollar proyectos de este tipo de magnitudes. Otro tema fundamental, y en la industria del petróleo esto sí que es importante, y del gas, y es el tema de tener trabajos y proyectos y construcciones sin accidentes. Este para nosotros yo creo que es de los hitos más importantes que hemos cumplido. Llevamos y ya cumplimos más de 10 millones de horas hombre sin ningún accidente incapacitante y sin ninguna fatalidad. Esto es un récord acá y donde lo pongamos, todos los que han desarrollado proyectos lo saben, y esto también habla muy bien de la gente, no solamente del trabajo que hemos hecho nosotros como empresa a la hora de capacitar, de formar, de acompañar, sino también del buen trabajo que ha hecho la gente y nuestros trabajadores, ese equipo colonense y todo el equipo panameño que ha ayudado a desarrollar este proyecto adelante. Otro tema que es fundamental, y es que además lo construimos en un tiempo récord. Un proyecto como estos, donde uno tiene que trabajar todo el tema de diseño e ingeniería, donde tenemos que todo el tema de compras en una situación que nos tocó, entre otras, terminando el COVID, donde teníamos todo el problema de suministros de los barcos, de los puertos, de los contenedores,
todo el proceso de construcción y todo el tema de comisionamiento nos ha tomado 34 meses. Esto también es un tema que es fundamental, que también es un hito importante, que también cumplimos. Nos pusimos un hito, además, con mucha presión, porque nosotros teníamos que llegar el 1 de octubre del año pasado a cumplir lo que llamamos los PPA, que son los contratos de energía firme con los distribuidores. Nosotros teníamos que llegar, por lo menos con las 2 primeras unidades de las 3 que ya les dije, las 2 unidades de gas están funcionando desde el 1 de octubre, y estas unidades de gas ayudaban o eran las que nos permitían a nosotros cumplir con el contrato del PPA con los distribuidores. O sea que a partir del 1 de octubre del año pasado nosotros estamos cumpliendo con ese contrato, estamos entregando alrededor de 420 megavatios al sistema eléctrico, pero además un tema muy importante cuando uno está llevando un proyecto, y ustedes lo saben, y era que nosotros teníamos una penalidad a partir del 1 de octubre de $1.580.000. Eso quiere decir que si nosotros diariamente no cumplíamos a ese 1 de octubre, teníamos que comprar esa. Entonces, estos 34 meses, indudablemente, no teníamos ningún margen de maniobra de no cumplirlos, indudablemente por la penalidad tan grande que teníamos que pagar. Este ya es la planta ya prácticamente terminada. Aquí vamos a mostrar un video bastante corto. Aquí ven nosotros, aquí ustedes están viendo esos tanques de agua, mientras van viendo el video les voy contando. Aquí también nosotros como empresa y con los 2 accionistas nuestros, que es Interenergy y AES, se tomó una decisión que yo creo que es estratégica y que cada vez vamos a tener que tomar más seguido en los proyectos. Y es que nosotros tomamos la decisión estratégica de montar una planta de potabilizadora, una planta que nosotros tomamos el agua del mar, desalamos el agua, desmineralizamos el agua y potabilizamos el agua. Eso quiere decir que nuestra planta no está conectada al sistema de distribución de agua ni alcantarillado de Colón. Eso es importantísimo porque hoy Panamá cuenta con suficientes fuentes hídricas, con suficientes lluvias, pero más adelante seguramente, como estos son proyectos a muy largo plazo, podríamos empezar a competir con el consumo humano. Y lo que nosotros no queríamos era que entráramos en el dilema de competir o con el consumo humano o con el consumo de la planta, y que empezáramos a tener ahí un conflicto con las comunidades. Entonces tomamos la decisión de montar una planta en la que nosotros somos capaces de suplir las necesidades completas que tenemos como planta, y además nos sobra un poco de agua también para que en un momento dado, si necesitamos una ampliación de la planta, poner otra unidad de generación o en algún momento tener que atender una necesidad que tenga el municipio de Colón, pues también lo vamos a poder hacer. Esto es lo que les hablaba ahorita. Nosotros en los últimos 2 años y medio, prácticamente 3, hemos hecho una inversión importante en todo el tema de inversión social, más de $1 millón invertidos. Hemos trabajado mucho, sobre todo en el tema de la juventud. Colón es increíblemente una provincia llena de jóvenes. Como todos lo saben, la juventud es el futuro no solamente de este país y del mundo, entonces por lo tanto hay que trabajar fuertemente en ellos. Hemos trabajado mucho en el tema de formación, mucho el tema de educación, hemos trabajado mucho el tema del deporte, que ha sido un tema fundamental con ellos y para ellos. Las mismas familias han dicho la importancia de que este tipo de cosas lo hayamos hecho con ellos para poder sacar a esos niños en unas circunstancias donde muchas veces hay bandas y tienen mucho tiempo de ocio, pues no permite que estos niños caigan en esas tentaciones, y permite que puedan tener una mejor vida. Rápidamente les voy a mostrar cómo está el tema comercial. Este es un tema bastante importante. Nosotros, como les digo, tenemos una planta de 670 megavatios. De los 670 megavatios tenemos los primeros 4 años contratados con los primeros 400 megavatios, 4 años, del 24 al 28 con Naturgy y con ENSA, y en el 2028 esos 400 megavatios sube a 550, o sea, de más o menos 640 megavatios que queda la planta de energía neta. Vamos a tener ya, o tenemos puestos ya en contratos de largo plazo por 20 años con 550 megavatios. Aquí van ustedes a poder apreciar cuánto representa eso de los contratos y de los porcentajes que tienen los distribuidores. Esto es contando los distribuidores a la fecha de hoy. Quiere decir que nosotros hoy con la planta representamos, con los 400 megavatios que tenemos ya en firme con ellos, alrededor del 26% de la energía que ellos necesitan. Vamos subiendo, llegamos al año 2028, que es donde sube a 33, que es cuando llega el contrato
a los 550 megavatios que les decía ahorita. Entonces, si se dan cuenta, es importante la planta desde el punto de vista de sostenibilidad, de confiabilidad del sistema, sobre todo para que los distribuidores tengan energía contratada en firme. Y aquí se dan cuenta cómo en el 24, el año pasado, prácticamente estábamos al borde de tener el país, la potencia firme del sistema versus la potencia que necesitábamos. La entrada de Gatún es esos 640 que ustedes ven ahí, esa es la energía ya potencia firme que le entregamos al sistema. Si no hubiéramos entrado, pues definitivamente hubiéramos empezado a tener algunos problemas, sobre todo de entrega de potencia firme en el sistema, similares a los que ha tenido Colombia, los que tuvo Ecuador, los que ha tenido Costa Rica, que estuvo a punto de 2 aguaceros de no tener un racionamiento, o los que está viviendo hoy Guatemala y Salvador, que están pagando energía mucho más costosa. Y ya para terminar, aquí les traigo como un comparativo. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos comparando 22, 23, 24, que son las rayas que ustedes están viendo. Si ustedes, no sé si esto tiene pointer, creo que no. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en Panamá tenemos el verano de enero a abril más o menos. Lo azul es cómo se ha comportado el 2025. El ciclo combinado nuestro no ha entrado todavía porque recuerden que tenemos apenas 2 unidades, estamos terminando de probar la tercera, pero el ciclo combinado nuestro pondría una tarifa del costo marginal nuestro pondría de $39. Quiere decir que el sistema pagó en enero 50, si nosotros ya hubiéramos tenido la tercera unidad dentro del sistema hubiera pagado, que eso además se le transfiere al cliente final 39, en febrero el mismo ejercicio, el ciclo combinado nuestro estaba en 55 como costo y $70 pagó el sistema y 84,55 dólares que está pagando o pagó ahora en marzo terminando. Pero si ustedes se dan cuenta con lo que pagaba el sistema antes de que nosotros entráramos, que son las rayas grises, la azul y la verde, pues se dan cuenta que la entrada de Gatún, que nosotros entramos en octubre del año pasado, allá lo ven en la flecha, pues miren cómo se cae definitivamente en la línea punteada verde. Ven como la entrada de Gatún, en septiembre tenemos precios de alrededor de $80, entramos nosotros, entre octubre y noviembre, pues el precio cae considerablemente. Entonces, esta es la importancia de una planta como esta, del tamaño de una planta como esta para un país como Panamá, y lo que decía ahorita Héctor, la importancia de tener un combustible que genera confiabilidad al sistema, que genera mucha redundancia y que no tenemos el problema que tienen muchas otras tecnologías, que es, por ejemplo, un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, que también genera muchos inconvenientes. Muchas gracias. Gracias, Esteban. También quizá para referencia de otros, y por ahora viene una expositora de Brasil, importante, la dimensión en Panamá son 670 megas, de una matriz energética de 4.000, o sea que 670 obviamente hace impacto importante. Cuando vemos otras economías, de repente la proporción, tú sabes, ¿no? Que aquí, como bien lo mostró Esteban, tiene un impacto importante en todo el mercado, ¿no? Entonces, vamos ahora, como hemos hablado, confiabilidad, ahora vamos a hablar un poquito quizás de sostenibilidad. Elvia es de Aveólica Brasil, es la CEO y co-chair del Global Wind Energy Council. Con más de 20 años en el sector energético, ha liderado transformaciones de energía en Brasil y promovido el desarrollo de renovables y nuevas tecnologías. Cofundó Energía da Transformação para fomentar diversidad e inclusión social en el sector. En el 2019 recibió el premio C3E Woman of Distinction. Es embajadora global en el programa de Women in Wind, economista con doctorado en ingeniería, ha trabajado en CCEE, ANEL y Ministerio de Energía y Finanzas, especialista en regulación y mercados eléctricos y tiene varias publicaciones en el área. Con ustedes, Elvia Ganum. Bienvenida, Elvia. Buenos días. É prazer estar aqui. Muitas graças. Me gostaria de agradecer a Dom Miguel pela invitação. É grande prazer estar em Cidade de Panamá. Todos os anos eu venho aqui para a conferência de BID e agora estou aqui para a conferência de gás e estou muito contenta
estar acá. Bem, eu vi a discussão ayer e agora sobre os grandes desafios de fazer a descarbonização. E nós temos uma grande experiência, porque o Brasil é grande mercado, é grande país, e há uma grande participação de energias renováveis na matriz. E em Brasil, nós estamos falando de uma matriz energética, que são todos os usos de energia, que é 49% de renovável. E nosso grande desafio é sobre fazer a descarbonização da indústria, dos processos industriais, porque os processos industriais utilizam carvão e utilizam, todavia, muitas fontes que são emissoras de gás. Então, nós temos que fazer a substituição. E quando estamos falando de matriz elétrica, nossa situação é muito confortável, porque nossa matriz tem 93% da produção de energia renovável. Nós começamos nosso sistema elétrico com as grandes hidrelétricas. Mais de 60% da capacidade é de hidrelétricas com reservoir. Então, este reservoir, para nós, é a fonte de armazenamento. Depois, nós, nos últimos 10 anos, 15 anos, começamos com eólica. A energia eólica é a segunda fonte de matriz. É mais ou menos 15% de matriz. E nos últimos 5 anos, nós começamos com a energia solar, que temos a solar em geração distribuída, distribution generation, que é cerca de 15% também do consumo. Então, fazer o balanço e talvez o desafio da segurança é muito importante para nós outros. Pero a grande resposta para é como que hacemos a integração do sistema. Há uma grande necessidade de fazer inversões em linha de transmissão. Temos uma grande combinação, uma grande coordenação das fontes com as grandes hidrelétricas, com armazenamento. Temos a energia eólica, a energia solar. Temos também as pequenas hidrelétricas, small hydro, e também alguma fonte de biomassa e pouco de nuclear. Para a expansão futura, nós estamos preparando nossa primeira subasta de armazenamento por baterias, que será este ano, a primeira subasta. E estamos fazendo muitas inversões nesse sistema de transmissão. A grande parte de produção de energia eólica está em nordeste do Brasil. Há uma grande quantidade, grande potencial de aproveitamento para o futuro. E nós vemos nosso futuro com muita participação de energia eólica e energia solar. O Brasil tem hoje 200 gigawatts de potência instalada. Então, nós ponemos a cada ano, mais ou menos, Rafael está muito grande, tudo muito grande, para cada ano nós ponemos cerca de 6, 7 gigawatts de install capacity. Em 2023, somente com energia eólica, nós ponemos 4,8 gigawatts de capacidade. Então,
para o futuro, nós vamos ter grande aproveitamento de armazenamento das grandes hidrelétricas. Estamos falando agora das reversíveis, das usinas hidrelétricas que vão fazer a reversibilidade. E estamos também fazendo a primeira subasta para baterias. E vamos pôr mais energia eólica onshore. E vamos começar com nossos projetos de energia eólica offshore e vamos também com energia solar. Para nós outros, é muito claro que, para o futuro, a expansão virá com wind, onshore, offshore, solar e pouco de armazenamento, mas sempre com muita atenção para os investimentos em linha de transmissão. O segredo da descarbonização, de integração, de segurança está no investimento de linha de transmissão. Esse é que tenho para hoje. Muitas graças. Nuestro tercer ponente va a conversarnos también ahora de accesibilidad, generación distribuida, sitios aislados, y me enorgullece presentar a Oscar de León, que es el CEO de IPSA, un buen amigo y experto con más de 27 años en el sector de generación eléctrica. Es ingeniero electromecánico con posmaestría en INCAE, ahora acaba de finalizar un programa de alta dirección en MIT, de Professional Education como Chief Technology Officer. Ha estado obviamente por eso, CEO de Island Power, que es IPSA, que es la empresa encargada de generación eléctrica de 18 sitios aislados aquí en Panamá, en Darién, Comarca de Gonayala, Islas del Pacífico, y además de las primeras estaciones satelitales de regasificación del LNG en Centroamérica. Con ustedes, Oscar de León. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias de todo a Miguel, Rafael, por la invitación, Rosángela, Carolina también. En este caso, voy a hablarles como líder de Island Power, esta empresa que genera energía en sistemas aislados, son sistemas que no están conectados a la red de ninguna forma, y cuya mayoría de sus sitios están ubicados en Darién, en la provincia de Darién. Hablamos muchas cosas bonitas hace un rato de Colón. Colón está al norte, Darién está hacia el este, colindando con Colombia, donde hay una extensa selva tropical y se conoce también lo que es el tapón del Darién. ¿Qué nos motiva? Como ven, es una provincia llena de recursos, muchos recursos. Es una provincia verde y que efectivamente dentro del esquema de lo que estamos hablando de expansión en energía confiable, diríamos con un toque hacia la transición energética. Y es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros, como Island Power, ganamos una licitación del 2020 a 2030 para honrar la demanda de estos sistemas aislados. Ahora son 19, pronto serán 20. Honrarla y atender el crecimiento de 10 años de esa demanda. Son 90 comunidades, cerca de 100.000 personas. Tenemos una capacidad instalada de 48 megas. La generación del último año fue de 81 gigas y la demanda máxima fue de 18 megas. Para ponerlos en contexto, a raíz de la privatización de la empresa estatal de energía,
finalizando la década del 90, se empezó a licitar la concesión para la generación de energía en los sistemas aislados por un periodo de 10 años. Si ponemos como referencia la primera empresa que fue adjudicada con una tecnología puramente de diésel y la ponemos como referencia del 100%, vemos que la segunda empresa en adjudicarse en el periodo 2010 a 2020 bajó el costo monómico en 18% y hizo una matriz búnker diésel. Nosotros que adjudicamos o ganamos la licitación para el periodo 2030, bajamos la oferta a un 40% más, o sea, quedamos el 60% del precio inicial, con una matriz un poco más divertida, una matriz arriesgada, gas natural. Recién había entrado Costa Norte con su gran tanque de gas natural y también con esquemas fotovoltaicos. Si hablamos de Darién, ya les expliqué todo, el video fue muy claro qué es lo que es Darién. Es una gran provincia con muchos recursos naturales, con una diversidad cultural y étnica envidiable, que necesita seguridad energética y cuyas principales actividades económicas se basan en economía primaria, o sea, ganadería, agricultura y pesca. ¿Qué ofrecemos nosotros? Energía confiable 24/7. Hemos ofrecido una disponibilidad superior al 99.99%, obvio, por la capacidad instalada que tenemos. Hemos desarrollado empleo y además de esto hemos sido exitosos en la licencia social, en los programas de sostenibilidad y también reconocidos por la Secretaría Nacional de Energía en lo que es la lideración de la transición energética y por Mi Ambiente en los esquemas de transparencia en la reducción de la huella de carbono. Al fondo ven la central de Tortí, una de nuestras centrales de gas. Este fue un reto interesante. Nosotros, como les indiqué, estamos recién estrenando a nivel de país el tema gas natural y efectivamente se consumía con la planta que estaba al lado del tanque. Nos tocó el reto de traer ese gas hasta Darién. Nos acompañó en el reto Tropigas Natural, quien tomó la decisión de invertir y apostando a lo que habíamos hecho nosotros con esta nueva tecnología de licitar la planta de gas, recorrer 343 kilómetros que va a ser pronto a Yavisa para llevar ese gas, pasando por las centrales de Tortín, de Santa Fe y ahora Yavisa, que está pronto de estrenarse. Lo que se ve más al frente es la primera estación satelital de regasificación en todo Centroamérica. Esa fue nuestra apuesta. Hasta la fecha hemos recibido 2.100 cisternas sin ningún incidente, cisternas criogénicos. Nosotros recibimos el gas a menos 163 grados y lo almacenamos en tanques criogénicos. Hay 2 tanques de 120 metros cúbicos. Luego lo regasificamos para ser consumidos por los motores de combustión interna Caterpillar. Esta planta es la planta más grande que tenemos, de 10 megas. A continuación vamos a hacer un vistazo en una gira 360 por la planta. Centro de control de esta planta. Cuarto eléctrico, transformadores, elevadores a la izquierda, transformador de auxiliares ahora a la izquierda, switchgear, protecciones, motores de combustión interna Caterpillar 3512H HFT, son 6 motores bajo un motor diésel de Blackstar. Planta de última generación con sistemas de seguridad envidiables. Ahora pasamos también a otra de nuestras innovaciones, los sistemas de generación híbrida. El primero que estrenamos fue en La Miel, un pequeño poblado que se encuentra al norte del país, colinando con Colombia, donde establecimos el esquema fotovoltaico, batería y motores. Luego, abajo, el esquema de la central de Chepillo, una isla pequeñísima que tenemos hacia el sur de Panamá, donde instalamos el sistema de paneles fotovoltaicos y motores. En La Miel, y fue por mucho tiempo hasta que entrara Chepillo,
la única sistema híbrido en Panamá. Es un sistema donde efectivamente hay transiciones automáticas entre motores, se ven en las curvas de acá a la izquierda, en lo que es la curva y las columnas, transiciones entre motor, transiciones entre baterías y generación fotovoltaica. Los puntos que están arriba de la curva negra son excedentes que son almacenados en las baterías, y todo esto ocurre sin que el cliente regulado se percate. Frecuencia de 60 Hz, el voltaje no varía más de 2.5% según la norma. El cliente jamás se da cuenta de las transiciones. Como le indiqué arriba, en el mapita que se ve, ahí está la miel. La miel es una playa paradisíaca, solamente la gozan los colombianos, aunque está al lado panameño, porque para que los panameños accesemos a esa playa tenemos que ir por avioneta y es muy costoso. Sin embargo, los colombianos sí accesan por barco y llegan rápidamente ahí. Estas playas tienen afluencia de 2.000 turistas colombianos por fin de semana, como son largos, para que veamos entonces la importancia de este lugar. En el lado de Chapillo, el sistema es bastante más simple. Un motor mantiene el control de la frecuencia y el voltaje de toda la instancia, pero permite el paso de la generación fotovoltaica, manteniendo un mínimo técnico del motor. Con respecto al sistema de control, monitoreo, nada de esto es posible si no tenemos data y si no tenemos control de las plantas en Panamá. Aunque hay operadores en sitio, tenemos un sistema que transmitimos la información por satélite hacia la nube, entramos en la nube en un buzón Azure para poder entonces dividir la información o bifurcarla en dos conceptos. Uno en escalas transmitido en la web para el centro de despacho y otro en data para tenerlo en un servidor SQL para luego ser utilizado. Este es nuestro centro de monitoreo en Panamá. Tenemos cada una de las 19 centrales del sistema aislado monitoradas. Tenemos todo el tipo de curva de tendencias, análisis de falla, reconocimientos, ajuste de parámetros y sincronización de generadores. O sea, tenemos una escala completa, además del manejo de la data que corresponde a todo esto. Nuestra visión 2030 para Darién. Cuando hablamos de la primera empresa que entró, estaba hablando de 100% diésel, la segunda metió una matriz 50-50, 50 bunker, 50 diésel. Nuestra visión 2030 con lo que hemos hecho, y falta muy poquito para terminarlo, es tener 90% de gas natural más fotovoltaica y bajar a un 10% diésel. Como reflexiones, efectivamente, con la eliminación del búnker, eliminamos material particulado más del 99%, lluvia ácida al 100%, ya que el gas natural licuado no tiene azufre. Hemos hecho un gran avance en el tema ambiental en la región y se compromete realmente con lo que es Darién. Gracias. Gracias, Oscar. Nuestro cuarto y último ponente es Rafael Jiménez, es el CEO LATAM de Ecoener, una empresa de España y de Colombia. Es economista, MBA, doctorado en Estrategia Corporativa y máster en Energía y Medio Ambiente, con más de 30 años en carrera profesional, 29 en el sector eléctrico, donde ha ocupado diversos puestos directivos, principalmente en Iberdrola, donde trabajó casi 25 años con responsabilidades, entre otras, director de desarrollo, director de expansión comercial, CFO del negocio de generación distribuida con generación, CEO del negocio de desarrollo de generación nuclear con experiencia internacional y regulatoria en más de 20 países. Bienvenido, Rafael. Ando un poco tocado. Cosa que tengo que agradecer a esta maravillosa organización. Miguel, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Carolina, con esa invitación de ayer a la chiva parrandera. Y esta maravillosa invitación al panel de las 8:30. Me van a perdonar, pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí, gracias.
Para pasar es con esto, ¿verdad? Vale, gracias. Bueno, un saludo para todos, buenos días y nuevamente disculparme por la voz. Nosotros somos una empresa internacional con una vocación internacional desde hace muchos años. Desde el 2005 ya llevamos desarrollando por varios países, aunque originalmente efectivamente somos de España. La empresa la fundó una persona, Luis de Valdivia, que todavía es el máximo accionista, aunque parcialmente es una empresa que cotiza en el mercado bursátil español. Y somos, como veis ahí, un IPP puro de energías renovables en plural, como os voy a mostrar a continuación, muy focalizado en la sostenibilidad y la seguridad energética. Bueno, pues esto entiendo que es un poco el mensaje de todas las empresas de energías renovables, pero espero que veáis que verdaderamente en nuestro caso es así, es tremendamente vocacional y está en nuestro ADN. Hacemos fundamentalmente hasta la fecha las tres principales tecnologías de energía renovable, esto es la hidráulica, la eólica onshore y la fotovoltaica. Hay quien me pregunta, ¿y estáis en offshore, en eólica offshore? Pues no nos toca. Cuando entendáis el tamaño de la compañía que somos, sería meternos en algo que nos supera. Y yo creo que tenemos muy claro qué somos capaces de hacer y hacerlo muy bien y qué no somos capaces de hacer. Pero en principio sí que es cierto que nos dedicamos a las tres tecnologías con un propósito muy claro, que es el de impulsar el desarrollo sostenible para contribuir al progreso económico y social, siempre en el centro de la ecuación preservando el entorno, respetando al máximo el entorno, donde trabajamos desde la convicción de que no hay dos emplazamientos iguales, por el componente social, por el componente medioambiental, y nuestros proyectos están muy trabajados. Somos una empresa, como a mí me gusta decir, de ciclo completo. Esto casi sería más el rara avis en un IPP renovable, porque yo conozco pocos, he batallado mucho a nivel internacional, y empresas de nuestro tamaño que se atrevan con las tres tecnologías y que desde el concepto del proyecto hasta el asset management, es decir, lo desarrollamos, hacemos nuestra propia ingeniería, lo construimos con recursos propios. La gente me pregunta, ¿nos puedes construir un proyecto? ¿Sois un EPCista? No, tenemos nuestra propia constructora. Y tiene mucho que ver precisamente con esa idea del entorno. Si queréis lo podéis llamar celo, pero nosotros estamos convencidos de que hacemos las cosas muy bien, o a eso aspiramos, a una excelencia, y preferimos controlar toda la cadena de valor. Y, por supuesto, explotamos nuestros propios activos, todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía, todo lo que tiene que ver con el OEM, incluso en el asset management, porque algunos de los proyectos, esta empresa tiene ya 35 años, todos esos años dedicados a la hidráulica, unos 10, 12 dedicados a la eólica y más recientemente, como casi todo el mundo, ¿verdad?, unos 5 o 6 años dedicados a la solar. Y algunas de las plantas pues ya están en repowering, las hidráulicas. Así que creo que también hacemos asset management por ahí. En otros países, todo lo que tiene que ver con la conexión eléctrica, nosotros nos ponemos el primero de la fila cuando hay una posibilidad de una infraestructura compartida, la típica subestación colectora en la que llegan varios proyectos. Ese activo suele ser nuestro y también lo operamos para terceros. En esa idea que decía de ser una empresa de ciclo completo, nosotros estamos organizados matricialmente. Los equipos que, por ejemplo, yo dirijo en Latinoamérica, en los 6 países que estamos, pues tienen una orientación muy clara al desarrollo, a toda la actividad comercial e inversora y, lógicamente, luego a la explotación, a llevar el P&L de los activos. Y desde España tenemos todo el apoyo, tenemos algunos especialistas por países, pero sobre todo el know-how, la capacidad ingenieril en 5 divisiones que tenemos: la hidráulica, la eólica, la solar, la de líneas y subestaciones y más recientemente la de BESS, la de baterías. El apoyo lo tenemos desde ahí. Entonces trabajamos de una manera muy integrada, muy matricial,
y como yo vivo en Colombia, pues como diría un buen colombiano, muy chévere, porque verdaderamente al ser equipos cédula de trabajo bastante pequeñas, la gente lo dice, que disfruta mucho porque tocamos muchos palos. No es como una empresa, yo vengo de Iberdrola, que lo conocéis, me imagino que si no todo, la mayoría de vosotros, un monstruo de empresa, y ahí al final pues estás en un trocito de toda esa gran estructura. Y nosotros, sin embargo, aquí, pues en un día prácticamente hacemos temas comerciales, temas técnicos, temas de permisología, temas sociales, etcétera, etcétera. Entonces es bastante divertido. Y de hecho yo destacaría eso, es decir, hay mucha gente que me ha preguntado, después de 25 años y teniendo las posiciones que has tenido en Iberdrola y desarrollando proyectos de giga en giga, yo el proyecto más grande que desarrollé pues eran 3.2 gigas, una nuclear en Reino Unido. ¿Por qué te pasas a una empresa que desarrolla de 10 en 10? Digo, porque esto me apasiona y creo que todo el equipo que estamos en Ecoener es un equipo apasionado, que hacemos las cosas con el corazón y lo disfrutamos mucho. Estamos en estos países, fundamentalmente donde a día de hoy tenemos activos es en España y en toda la parte latinoamericana, como veis ahí, que es Centroamérica, Dominicana, Caribe, Colombia y Ecuador. Bueno, preciso, en Ecuador todavía no tenemos activos en explotación. Lo que hicimos es ganar la licitación que hubo hace algo menos de 3 años, que hubo 3 bloques de generación renovable, y nosotros nos llevamos íntegramente el bloque hidráulico con el desarrollo de 100 megavatios hidráulicos. Para nosotros eso también representa un salto cuantitativo, porque hasta la fecha, bueno, os podéis imaginar con esa historia de un único emprendedor que empieza esta empresa, pues las primeras hidráulicas no llegaban ni al mega. Y luego ya nos atribuimos a los proyectos de 10 en 10 y ya los adjudicados en Ecuador son proyectos de 50 megavatios, que para una hidráulica ya es y filo de agua ya es un proyecto muy serio, e incluso estamos desarrollando ya proyectos de 80 y 100 megas en Ecuador. En Ecuador tenemos aproximadamente 400 megavatios de hidráulica. Pero en el resto de países sí que combinamos desarrollo con ya activos en explotación. Bueno, pues ahí se ve también un poco la historia de nuestra compañía en la unidad de medida más típica de nuestro sector, que son los megavatios, y cómo hay ese impulso muy fuerte, una vez ya consolidada la empresa, ganada la confianza del mercado, saliendo a bolsa, consiguiendo que fuimos el primer APP en toda Europa en lograr una emisión de bonos verdes en el mercado de Frankfurt en el año 2020, pues ahí ya se ve esa subida mucho más vertical hasta los 427 megavatios que ya tenemos en operación comercial. Este año cerraremos ya muy cerca de los 800 y nuestra gran ilusión, como os podéis imaginar, es ese salto del giga, estar aproximadamente en unos 15 meses, yo diría que para mayo, junio del año que viene, estar en el primer giga en operación comercial, que por ponerle cara y ojos, pues esto significa que tenemos una empresa que habremos invertido en combinación de las 3 tecnologías como 1.000 millones de dólares, que para entonces estaremos en una facturación de unos 175 millones de dólares anuales, que contribuiremos a facilitar el acceso a la energía y el consumo eléctrico a aproximadamente a unos 800.000 hogares y que contribuiremos a reducir aproximadamente 1,7 millones de emisiones de CO2 anualmente. Dado que estamos en Panamá, que es, junto con Honduras, los países en donde por el momento somos más chiquititos, también tiene lógica porque es un país comparativamente, por ejemplo, con Colombia, más pequeño, pero bueno, estamos haciendo nuestros pinitos. Ya tenemos este clúster de proyectos fotovoltaicos que suma, como veis ahí, casi 50 megas en la provincia de Veraguas. Son los proyectos de San Bartolo y La Mesa como proyectos más avanzados y Santiago y Aguaviva. San Bartolo y La Mesa, bueno, pues tenéis ahí una serie de datos, prácticamente son proyectos de tamaño casi idéntico. Finalmente cambiará un poquito la potencia pico de alguno de ellos,
en torno cada uno a 20 hectáreas de ocupación, y estos dos son los que tenemos ya con licencia definitiva y punto de conexión. Y sin embargo Santiago y Aguaviva pues todavía estamos con la licencia provisional y nos faltan alguna cosita, pero ya todos muy próximos a construcción, y eso es parte de la misión en la que estamos aquí. Yo personalmente y mi director comercial, que está sentado aquí delante, Miguel Velázquez, y que, por cierto, en el comercial del final os dejamos nuestras coordenadas por si queréis contactar con nosotros, bien porque podéis ser una contraparte para un PPA, bien porque de alguna manera podéis ser un socio en cualquier eslabón de la cadena de valor. Os invitamos a que nos contactéis. Resulta mucho más fácil en esta dirección que al revés, que yo acercarme a todos, pero desde luego lo estoy tratando de hacer porque queremos crecer en la región y queremos crecer en Panamá, y esto es un esfuerzo muy colaborativo. Nosotros trabajamos muy en red, controlamos toda esa cadena de valor, pero evidentemente con muchos socios locales y socios tecnológicos y servicios profesionales, como os podéis imaginar, de todo tipo. Y por último tenemos un proyecto un poquito más pequeño, de 7 pico aproximadamente, en la provincia de Chiriquí, que es el proyecto de San Juan. Bueno, lo dejo aquí. Un gusto haber podido tener esta oportunidad de presentar la empresa y muy a disposición del moderador, para lo que haga falta, lo que sea menester. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos por sus palabras. Vamos a empezar, por efectos de tiempo, un periodo de preguntas y respuestas. Voy a empezar en este orden y empezando con Esteban. Un poquito en función de cuáles serían los beneficios o las oportunidades que el gas natural en Panamá nos puede dar, tanto a nivel local o las expectativas hacia el futuro del hub que podemos hacer desde aquí, para que nos compartas un poquito esa visión y esos beneficios y retos a futuro. Sí, Héctor. A ver, algo decía yo de eso ahorita. Yo creo que ya los beneficios son palpables, lo vimos en el precio. Definitivamente un país, la energía que no se tiene la más costosa, lo acaba de vivir Ecuador, lo está viviendo algunos de los países cercanos. Colombia estuvo cercano también a un apagón. Costa Rica ha tenido también algunos inconvenientes con unos precios muy altos. Guatemala y Salvador lo mismo. Yo creo que nosotros estamos llegando, el gas natural llega a Panamá y estabiliza definitivamente la tarifa. Lo vimos ahorita y el bajón es impresionante. Eso genera productividad, eficiencia para toda la cadena, para todos los consumidores. Permite que vengan industrias a instalarse aquí de una manera más tranquila desde el punto de vista del costo de energía, y además tenemos un contrato de gas natural por 20 años con nuestro proveedor que también permite esa continuidad y esa seguridad energética. Eso es por un lado. Por el otro es, todo lo estamos viviendo también los países, y las sequías cada vez son más grandes. Cuando tenemos fenómenos de Niño, cada vez supera todo lo que habíamos planeado y supuesto, y cuando viene la Niña exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos una planta como esta que puede generar energía 365 días al año, independientemente de la condición que tengamos, pues eso también genera mucha tranquilidad. Hemos visto que cuando hay mucha agua también es un problema para la hidráulica, cuando hay sequías también tenemos otros inconvenientes. Entonces, esto al final lo que hace es generar un soporte en la base que ayuda a que el país esté tranquilo, a que podamos planear con mucha certeza. Y además nosotros como Gatún, que tenemos un contrato firmado con nuestro proveedor de gas por 20 años, pues al país también eso le genera una tranquilidad importante. Y además, pues ya lo estamos viendo, nos estamos volviendo, Panamá se está volviendo y necesitamos seguir fortaleciendo ese papel. Se está pasando de ser un país que importaba energía a volverse seguramente un exportador neto de energía, y eso también ayuda mucho a que los réditos queden en Panamá, a que tengamos los beneficios aquí y a que las compañías pues, panameñas se vuelvan un polo de desarrollo para los otros países centroamericanos. Entonces, no trae sino beneficios definitivamente. Gracias, Esteban. En línea de confiabilidad,
un poquito, Elvia, la pregunta sería, ¿cuál es ese balance que tú pudieras ver o nos pudieras aportar, ya sea por la experiencia de Brasil o por otras experiencias, la matriz, la confiabilidad versus la matriz renovable? ¿Dónde vemos ese balance? Coméntanos un poquito del balance de los componentes de la matriz energética y cómo tú ves esa visión de cómo conjugar y trabajar las distintas tecnologías en estas matrices. Sí, gracias. Para nós outros, há uma certa facilidade de falar de confiabilidade, porque temos mais de 60% de la capacidade em hidrelétricas que tem as cuencas de reservoir. Então, sempre que utilizamos a produção de renovável, temos uma grande complementariedade em las fuentes, que são a hidroelétrica, energia eólica e energia solar. E para nosso sistema é muito importante a coordenação de integração. E nosso sistema é 99% de integração. E temos uma grande coordenação de produção de hidrelétrica no período que tem as chuvas, e depois, quando termina o período das chuvas, vem o melhor vento e também a produção solar. E esta coordenação é muito rica para nós outros e traz uma grande confiabilidade. E, em termos de la operação, nós outros temos alguns desafios e, por agora, estamos com uma grande preocupação e problema porque há um excesso de geração. Então, nós outros temos curtailment, que são os cortes de geração, porque há, em algumas horas do dia, uma oferta muito maior do que a demanda. Então, os generadores estão tendo problema de cortes de energia e há uma grande discussão com o governo porque nós outros temos que ter o ressarcimento por este. E essa é uma questão de curto prazo. E quando pensamos em pouco mais de médio e de largo prazo, para nós outros é importante fazer uma expansão maior da demanda, porque temos muitos projetos, temos um grande potencial para fazer as inversões, mas o mercado brasileiro agora é pequeno pela quantidade de projetos que nós outros temos. Então, estamos trabalhando em la expansão de demanda, procurando um aumento de demanda por meio de data centers e também da produção de hidrogênio verde. Pero a confiabilidade está muito baseada em la produção hidrelétrica e para o futuro a contratação de armazenamento, storage, baterias e grande investimento no sistema de transmissão. Gracias. Y eso me permite unir, ahora que hablabas de transmisión, nosotros, y la pregunta para Oscar sería en línea con, o sea, obviamente los sistemas aislados por definición es que no le llega la red. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los retos en generación distribuida? El acceso universal, ¿cómo podemos llegarle a la gente más allá, no solamente en Darién, sino a lo largo del país para que la energía, como dicen, la energía más cara es la que no se tiene? ¿Cómo llegamos a poder esa meta país de acceder al 100% a todos los panameños? Hola, Héctor. Es una pregunta compleja que lleva muchas soluciones. No hay una sola solución. Si lo vemos a nivel de comunidades, que esperábamos que realmente las personas se agruparan más en comunidades, pudiéramos hablar de electrificación, tendidos eléctricos, que el gobierno meta la mano con la Oficina de Electrificación Rural, que reconociera al distribuidor los costos reales operativos de la red para que lo pueda poner en tarifa y efectivamente permita las licitaciones libres para que los generadores ofrezcan su energía por periodos de 10 años. Si hablamos de áreas con muy baja densidad por kilómetro cuadrado, estaríamos hablando de sistemas individuales, que sería la única solución viable. No estamos hablando de estas casitas que se ubican cada una a 1 kilómetro de distancia,
y que realmente pues, no es viable el tema de conexiones eléctricas, así que solamente los sistemas individuales pudieran resolver este punto, este dilema de la parte de accesibilidad energética. Por otro lado, es el tema de la confiabilidad y el tema de la sostenibilidad y la seguridad, que van de la mano. Realmente esos que están con tecnologías más renovables, menos convencionales, el tema fotovoltaico, que realmente pues si no tienes una batería al lado te vas a quedar sin energía en horas de no sol, horas nocturnas, pues se convierte en un problema muy grande porque efectivamente las inversiones en baterías son altas, ¿no? La única manera de tener seguridad es simplemente tener una fuente de suministro confiable, en este caso como nosotros que hemos invertido en el tema del gas natural porque lo consideramos confiable desde que se instaló, y hemos hecho los pininos de meter fotovoltaicas también, pero buscando casualmente el amparo de la energía pues, térmica que realmente mantiene el suministro confiable a través del almacenamiento de combustible. Así que la parte de la sostenibilidad pues, y la confiabilidad van de la mano y ahí no se puede hacer mucho. O sea, hay que ante todo asegurar la continuidad del servicio energético 24/7. Recordemos que a final de cuentas si tenemos sistemas individuales en estos lugares, en pequeñas casas, bien alejadas, realmente sigue siendo pobreza energética, no hay que llamarlo de otra manera, sigue siendo pobreza energética. Y el truco de la energía no es consumirla, sino saber qué se hace con ella. O sea, no es encender luces, es realmente ver cómo somos productivos con esta energía eléctrica. Gracias, Oscar. Y ahora ya la última pregunta para Rafael en el sentido de, siendo Ecoener una empresa que está en muchas partes, y tú mencionaste toda Latinoamérica, el entorno, el tema regulatorio, financiero, ¿cómo entra en esta ecuación? Porque aquí estamos hablando de, obviamente hay temas como hablabas de accesibilidad o de transmisión o de confiabilidad que también tienen un impacto, que tienen una incidencia, pero no solamente a través de los que estamos aquí, sino también el entorno. Es un actor principal e importante. Coméntanos un poquito, Rafael, en el tema regulatorio y financiero, cómo afecta todo lo que hablamos aquí de generación confiable. De acuerdo, gracias, Héctor. Si no te importa, me voy a dirigir un poquito más por deferencia hacia el auditorio, pero contesto igualmente al auditorio y, por supuesto, a ti y a los colegas, ¿no? Nosotros operamos en una actividad de este sector que está liberalizada. A mí siempre me oís decir que mercado, 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 competencia, 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 porque es lo más sano, lo mejor que pueda haber. En estos 2 días hemos estado viendo, a mí mismo, que trato de abrir los ojos y ver todos los vectores tecnológicos de esta maravillosa industria que es en general la energía. Ayer me sorprendí de varias cosas, es decir, hay múltiples oportunidades y el mercado irá en última instancia perfilando cuáles son los ganadores, qué soluciones verdaderamente tienen más sentido, aunque en general yo creo que compartimos todos que la diversificación necesariamente de la matriz energética, sean energías primarias, sean energías comerciales. Pero el hecho cierto es que esta actividad, vamos a decir eso, en competencia, sea en la generación o sea en la actividad comercial, descansa en un sector eminentemente público y regulado. O sea, yo siempre me acordaré cuando, concretamente en España, liberalizamos el sector el 1 de enero de 1998 y rápidamente lo que empezamos a decir es sector desregulado. Pero muy poco después dijimos, no, desregulado no. Sector liberalizado en algunos eslabones de la cadena de valor, pero tremendamente regulado. Y siempre tendrá que ser así. No hace falta que me extiendan eso porque todos lo entendemos. Consecuencia de ello, pues que la intervención de los poderes públicos y del regulador es vital. Y que en función de sus mandatos, de sus iniciativas, de sus políticas, algo que es igualmente bueno en una región o un país puede funcionar o puede fracasar estrepitosamente.
Entonces, es fundamental la intervención del regulador, empezando por la red, no solamente porque sea un monopolio natural, sino por todas las complejidades que tienen los grandes desarrollos de red. Me da lo mismo que estemos hablando de las grandes redes troncales para ser capaces de evacuar, en este caso, a lo que a mí hoy en día me toca preocuparme, que es el gran potencial de recurso que hay por regiones. Podría ir país por país, pero si me centro en Colombia, que todavía lo vivo más directamente, porque llevo varios años afincados ahí, pues hay una gran región que es donde está el recurso eólico, y como 2 o 3 grandes regiones en donde está el recurso solar, y como otras 3 o 4 regiones o departamentos donde está el recurso hidráulico no aprovechado, porque Esteban, como buen paisa, viene de donde está aprovechado, que es Antioquia, o el eje cafetero. Pero es que te bajas al Putumayo, te bajas al Caquetá, te vas a Chocó, te vas al Cauca, y hay un potencial enorme y directamente no hay red. Entonces el recurso está, pero esos desarrollos solo los puede impulsar el ámbito político y además con una cierta consenso político, que es el mundo en el que vivimos ahora es complejo porque hay al revés el desgaste político. Es decir, yo me opongo a lo que hace el otro simplemente porque es mi estrategia política de llegar al poder, que es lamentable. Esto yo lo he vivido, por ejemplo, desarrollando ciclos combinados en España, tan pintoresco como desarrollar un ciclo combinado o empezar a desarrollarlo cuando estaba la derecha a nivel del ayuntamiento. La oposición hacía toda la fuerza del mundo y echaba peste de ese proyecto. Luego, como es un proyecto de maduración muy larga, se daba la vuelta y cambiaban las tornas. El que lo había apoyado ahora era el que lo criticaba y viceversa. Es ridículo, ¿no? Entonces es muy importante ese sentido de Estado para impulsar estos grandes desarrollos. Pero es que aquí tenemos además, por ejemplo, el MER, el SIEPAC, 3/4 de lo mismo. Es decir, y el ejemplo está en Europa y solo hay que copiarlo. Ha sido una bendición cuando Europa se ha interconectado realmente. Eso solo ha traído beneficios. Y aquí quedan retos, pero no tanto si se puede hacer. Y evidentemente es imposible interconectarse con Brasil o interconectarse con Uruguay. Pero desde luego todo lo que es Centroamérica y hasta Chile no queda tanto y sería un paso fantástico. Contexto financiero, podríamos hablar mucho también, es decir, qué deben trabajar, es inminentemente una actividad privada, pero hay mucho que hacer también para crear las bases de que haya suficiente profundidad en los mercados financieros y mejora en el riesgo de crédito, de contraparte, para que los proyectos fluyan. Porque hay que tener en cuenta que a nivel internacional posiblemente el ratio puede ser 1:5, 1:6, el dinero que hay ahí retenido que no fluye hacia estas infraestructuras simplemente porque no hay la suficiente seguridad. Seguridad financiera, seguridad macroeconómica, seguridad política, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, me podría extender más, pero creo que con estas pinceladas se entiende que efectivamente hay la transición energética, evidentemente vamos a conquistarla, vamos a llegar, pero que por mucho que tiremos la empresa privada de ello, necesitamos buenos políticos, buenos reguladores que den ese marco de estabilidad y que impulsen las infraestructuras que son necesarias, troncales de estas cadenas de valor. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Nuevamente un aplauso, por favor, a todos nuestros expositores. Agradecemos a todos.